María siempre había pensado que el amor verdadero era algo que se construía con el tiempo, ladrillo a ladrillo, como una casa bien hecha. Después de perder a su esposo, hace más de 10 años, se dedicó por completo a criar a su única hija, Clara. Cada día, cada decisión, cada ahorro, había tenido un solo propósito: asegurarle a Clara un futuro seguro, con raíces firmes y un hogar lleno de amor. Por eso, cuando Clara anunció que iba a casarse con Diego, un joven empresario carismático y muy seguro de sí mismo, María se esforzó por sonreír, aunque en el fondo sintió una pequeña punzada de preocupación. Diego era encantador, sí, pero también tenía esa mirada calculadora que uno reconoce si ha pasado suficientes años observando a las personas. Sin embargo, el amor que brillaba en los ojos de Clara borraba cualquier sombra de duda. El día de la boda fue un torbellino de emociones. María, vestida de azul cielo, observaba a su hija caminar por el pasillo con un nudo en la garganta. Recordaba a Clara de niña, corriendo descalza por el jardín, y ahora la veía convertida en una mujer adulta, entregando su corazón. Durante la fiesta, entre brindis y risas, Diego se le acercó con una copa en la mano y un tono aparentemente afectuoso. «María, ahora que somos familia», dijo, con esa sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, «creo que deberíamos hablar de asuntos prácticos». María arqueó una ceja intrigada. Diego continuó: «La casa y tus cuentas. Sé que son un gran peso para ti y quiero ayudarte. Podríamos poner todo a mi nombre, solo de forma administrativa, para proteger el patrimonio familiar y evitar impuestos innecesarios. Es lo mejor para todos, sobre todo para Clara». Las palabras cayeron sobre María como agua fría. Miró a su alrededor, las luces, la música, los invitados bailando, y de pronto todo le pareció lejano, como si se hubiera quedado sola en medio de la multitud. «No creo que eso sea necesario», respondió con calma, aunque por dentro le temblaban las manos. «He manejado estas cosas toda mi vida». Diego insistió, pero con una sonrisa cada vez más tensa. Clara, al verlos hablar, se acercó y, sin escuchar toda la conversación, dijo: «Mamá, confía en nosotros. Diego solo quiere ayudarte». Y allí, en medio de la celebración que debía ser uno de los días más felices de su vida, María sintió por primera vez que su hogar estaba dejando de ser suyo. Una grieta invisible se abrió en su corazón. La intuición silenciosa de que aquel joven, tan encantador a los ojos de todos, no veía en ella una madre, sino a un obstáculo entre él y lo que quería. Mientras los recién casados se marchaban esa noche, María se quedó sola en el jardín, mirando la casa iluminada. Acarició la baranda del porche, como quien acaricia a un viejo amigo, y susurró: «Este sigue siendo mi hogar, y no dejaré que nadie me lo quite». Los días posteriores a la boda trajeron un silencio extraño a la casa de María. Clara y Diego regresaban de su luna de miel con sonrisas radiantes, pero algo en el ambiente había cambiado. Diego parecía demasiado cómodo en su hogar, como si en lugar de ser un invitado, ya se sintiera dueño de cada rincón. María lo observaba con atención, intentando no mostrar sus inquietudes. Lo veía pasearse por el estudio, mirar los viejos archivadores donde guardaba los papeles de la casa, sus escrituras, recibos antiguos, incluso las carpetas bancarias cuidadosamente organizadas con décadas de esfuerzo. Al principio pensó que era simple curiosidad, pero pronto notó que lo hacía cuando pensaba que ella no estaba mirando. Una tarde, al entrar inesperadamente en el despacho, lo sorprendió con un sobre en la mano. Diego sonrió de inmediato, demasiado rápido, y lo dejó sobre la mesa como si no pasara nada. «Solo buscaba un bolígrafo», dijo, restándole importancia. María sonrió con cortesía, pero su corazón dio un vuelco. Esa noche apenas pudo dormir. Las palabras que él había pronunciado el día de la boda resonaban en su mente. Poner todo a mi nombre, para proteger el patrimonio familiar. Ahora entendía. No era una idea pasajera, era un plan. Con el alba, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Llevaba años construyendo lo poco o mucho que tenía. Había trabajado horas extras, vivido con austeridad y renunciado a lujos para que a Clara nunca le faltara nada.
No permitiría que un recién llegado pusiera en riesgo todo eso. Lo primero que hizo fue pedir cita en otro banco, en una sucursal pequeña en un barrio lejano, donde nadie la conocía. Allí abrió una nueva cuenta a su nombre exclusivo y transfirió una gran parte de sus ahorros, dejando en su cuenta habitual solo el saldo mínimo para aparentar normalidad. Mientras firmaba los documentos, sintió una mezcla de miedo y alivio. Miedo por tener que ocultar algo a su propia hija, y alivio por recuperar el control de su destino. Después, buscó en su agenda el número de un viejo amigo, Rafael, un notario con quien había trabajado hacía muchos años. Siempre le había inspirado confianza. Lo llamó con voz serena, aunque por dentro temblaba. «Rafael, necesito que me hagas un favor muy especial», dijo. Se reunieron en su oficina discreta, con olor a papel antiguo y madera encerada. María le explicó la situación con cuidado, omitiendo nombres, pero dejando claro que alguien intentaba acercarse peligrosamente a su patrimonio. Rafael escuchó en silencio y, sin hacer preguntas innecesarias, preparó un poder legal que le permitiría a él actuar en su nombre si algo le sucedía. Cuando terminó, María firmó con mano firme. Guardó la copia en su bolso y se levantó despacio. Mientras salía a la calle, el aire fresco le despejó los pensamientos. Comprendió que lo que hacía no era traición, sino defensa. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una mujer vulnerable, sino una guardiana, y se prometió a sí misma: «Esta vez no dejaré que nadie decida por mí». Pasaron algunas semanas en una calma tensa. María intentaba mantener la rutina. El aroma del café en las mañanas, el sonido familiar de la radio, sus caminatas lentas por el jardín que había cuidado con tanto amor durante décadas. Pero la presencia de Diego comenzaba a pesar como una sombra sobre cada rincón de la casa. Un viernes por la tarde, cuando Clara salió a Puig a hacer unas compras, Diego se presentó en el salón con una carpeta en la mano y un aire de falsa cordialidad. «María, ¿tienes un momento?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Ella asintió con cautela. Diego se sentó frente a ella, abrió la carpeta y sacó un documento de varias páginas, impreso en papel grueso y elegante. «Esto es solo una formalidad», dijo en tono suave. «Es para que quede constancia de que estás viviendo aquí de manera temporal, nada más. Lo necesitamos para algunos trámites fiscales, ya sabes. Por seguridad». María tomó el papel, con manos tranquilas, pero su mirada se agudizó de inmediato. Su experiencia como contadora durante tantos años le permitía leer entre líneas con rapidez. A medida que pasaba los ojos por las cláusulas, el corazón comenzó a golpearle con fuerza. No era ninguna formalidad, era un contrato de donación. Una vez firmado, su casa, el lugar donde había criado a su hija, donde había reído y llorado con su difunto esposo, dejaría de ser suya. Pasaría a nombre de Diego de manera irreversible. María respiró hondo, intentando controlar el temblor que le subía por la espalda. Levantó la vista. «Esto no es lo que dices que es», dijo con calma, dejando el documento sobre la mesa. «Y no voy a firmarlo». La sonrisa de Diego se evaporó. Su rostro se endureció y sus ojos brillaron con una furia contenida. «María, no lo tomes a mal. Es solo para proteger el patrimonio de Clara. Tú ya no necesitas cargar con esas responsabilidades. Lo que necesito o no», respondió ella firme, «lo decido yo». En ese momento, la puerta se abrió y entró Clara con bolsas en la mano. Vio las caras tensas, el documento sobre la mesa y frunció el ceño. «¿Qué pasa aquí?». Diego se levantó de golpe, fingiendo estar herido. «Solo trataba de ayudar, pero tu madre no confía en mí. Cree que quiero quitarle su casa». Clara miró a su madre confundida, luego al documento. «Mamá, ¿es verdad?». María sintió un nudo en la garganta. «No, hija, es que no firmo nada sin revisarlo. Es mi derecho». Pero Clara, cegada por el amor y las palabras dulces de Diego, suspiró con decepción. «Siempre desconfías de todo», murmuró, y subió a su habitación sin mirarla. El silencio que siguió fue espeso como el plomo. Diego recogió el documento con un gesto de desprecio y salió, dejando tras de sí un vacío helado. María se quedó sola,
en su propia casa, sintiendo por primera vez que era una invitada en el lugar que había construido con su vida entera, y supo que aquella era solo la primera batalla. Las noches en la casa de María se volvieron más silenciosas y frías. Desde aquel enfrentamiento, Clara casi no hablaba con ella, y Diego la evitaba por completo, aunque no dejaba de rondar por los pasillos, fingiendo cortesía. María, sin embargo, había aprendido a leer las grietas en las sonrisas. Sabía que aquel silencio no era paz, era el sonido de una tormenta preparándose. Una madrugada, incapaz de dormir, bajó a su antiguo despacho. Allí, entre carpetas de facturas y recibos guardados con el meticuloso orden que siempre la había caracterizado, comenzó a revisar cada uno de sus documentos recientes. Algo en su intuición, esa voz que rara vez se equivocaba, le decía que Diego no se había rendido. Fue entonces cuando encontró la primera señal, una copia de un correo electrónico impreso, olvidada en la bandeja de la impresora. Era un mensaje dirigido a un agente inmobiliario, fechado apenas 3 días antes. El remitente, Diego Santoro. El contenido era breve, pero heló su sangre. La propiedad ubicada en calle Los Olivos ya está en proceso de transferencia. Tan pronto tenga la firma de la propietaria, podremos avanzar con la tasación y la venta. María se quedó inmóvil. Aquella era su dirección, su casa. Ni siquiera habían conseguido su firma, y ya planeaba venderla. El corazón le latía con fuerza, pero su mente permaneció fría. Tomó el papel, lo guardó en una carpeta distinta y siguió buscando. Revisó sus estados bancarios en línea, y allí apareció la segunda prueba. 3 intentos fallidos de acceso a su cuenta principal. Los intentos provenían de un dispositivo nuevo, registrado con el nombre Clara's Tablet. María tragó saliva con dificultad. No era Clara quien buscaba su dinero. Era Diego, usando el acceso de su hija, manipulando su confianza. Se quedó un largo rato en silencio, con las manos apoyadas sobre el escritorio, mirando la nada. Cada recuerdo de los últimos meses pasaba ahora bajo una luz distinta. Las preguntas insistentes de Diego sobre su pensión, sus comentarios inocentes sobre lo caro que era mantener una casa tan grande, el modo en que había acompañado a Clara al banco para ayudarla con unos trámites. La realidad cayó sobre ella con un peso insoportable. Diego no solo quería su casa, estaba intentando vaciar su cuenta, apropiarse de todo lo que había construido junto a su difunto esposo. Y Clara no lo veía. Estaba tan enamorada que defendía a Diego incluso cuando él cruzaba límites peligrosos. María sintió una punzada de culpa. Tal vez por haberla criado con tanta protección, por haberle evitado las durezas del mundo, su hija no sabía reconocer a un depredador cuando lo tenía al lado. Pero esa culpa se desvaneció con la siguiente oleada de determinación. Se enderezó en su silla, respiró hondo y susurró: «Si él quiere una guerra, la tendrá». Tomó su teléfono, abrió la agenda y marcó el número de Rafael, su viejo amigo notario, aquel en quien siempre había confiado. Su voz somnolienta respondió al tercer tono. «Rafael, necesito verte, es urgente», porque ahora María ya no solo sospechaba, tenía pruebas, y no pensaba perder ni su hogar ni a su hija sin luchar. Rafael llegó puntual a la casa de María la mañana siguiente. Llevaba un maletín de cuero gastado y aquella calma férrea que siempre lo había distinguido. Para María, su presencia significaba algo más que asesoría. Significaba que, por fin, ya no estaba sola en aquella batalla. Se sentaron en el antiguo comedor, la mesa cubierta de carpetas, papeles y tazas de café recién hecho. La luz que entraba por la ventana iluminaba el rostro de María, tenso, pero decidido. «Necesito proteger todo», dijo ella sin rodeos. «Mi casa, mis ahorros, mis derechos, y a Clara, aunque ella no lo entienda ahora». Rafael asintió con gravedad. «Primero», dijo abriendo su maletín, «vamos a blindar tus bienes. Si Diego está intentando vender tu propiedad o acceder a tus cuentas, debemos impedirle legalmente cualquier posibilidad». Durante horas revisaron cada título de propiedad, cada escritura, cada estado bancario. Rafael redactó un acta de propiedad exclusiva,
un documento notarial que dejaba constancia de que María era la única titular legal de la casa y que cualquier transferencia requería su presencia física y firma validada ante notario. Nadie, ni siquiera Clara, podría firmar en su nombre. Luego, prepararon algo aún más crucial, un poder revocable otorgado a nombre de Rafael. Con ese poder, él podía actuar como su representante legal ante cualquier intento sospechoso de transferencia, venta o acceso a sus cuentas. María firmó con una mezcla de alivio y amargura. «Si intentan moverse sin tu autorización, yo intervendré de inmediato», le aseguró Rafael. «No podrán dar un paso sin que yo lo sepa». María respiró hondo. Por primera vez en semanas, sintió que recuperaba un mínimo de control. «¿Y sobre el dinero?», dijo ella con un destello en la mirada. «Quiero esconder la mayor parte. Si Diego cree que no hay nada valioso que robar, tal vez se rebele por sí solo». Rafael la miró con curiosidad. «¿Qué propones?» «Una cuenta secundaria en otro banco, bajo el nombre de una sociedad limitada», explicó ella. «Algo limpio, legal, pero completamente desvinculado de mi nombre visible. Lo que quede en mis cuentas habituales será apenas lo suficiente para cubrir gastos mensuales». Rafael sonrió, admirado. «Siempre fuiste más astuta de lo que la gente cree, María». «¿Y él me ha subestimado?», respondió ella con un brillo helado en los ojos. «Ese será su error». Pasaron el resto de la tarde completando transferencias, redactando documentos y firmando copias notariales. Cada clic, cada sello, era un ladrillo más en el muro que María levantaba entre Diego y su patrimonio. Cuando Rafael se marchó, el cielo ya se teñía de naranja. María lo acompañó hasta la puerta y le apretó la mano con fuerza. «Gracias, viejo amigo». «Esto recién comienza», advirtió él. «Prepárate. Si Diego siente que el botín se le escapa, atacará de nuevo. Y más fuerte». María lo observó alejarse por el sendero del jardín. Luego cerró la puerta, echó el cerrojo y apoyó la espalda en la madera. Su corazón latía con fuerza, pero su voz interior estaba firme. «Esta vez no me tomará desprevenida». Cuando finalmente llegó el día del juicio, María sintió que el mundo entero la observaba. Durante meses había soportado insultos, amenazas veladas y el aislamiento absoluto de quienes alguna vez llamó familia. Pero al cruzar las puertas del tribunal, con la cabeza erguida y el paso firme, ya no era la misma mujer confundida y asustada de antes. Ahora era una luchadora que venía a defender su vida, su hogar y su dignidad. La sala estaba llena. Diego y Clara se sentaron con sus abogados, mostrando una seguridad arrogante. Fingían lástima, como si fueran las verdaderas víctimas de una anciana caprichosa. María, en cambio, llegó acompañada por Rafael, su amigo y notario, y por la nueva abogada que habían contratado. Una mujer menuda, pero con mirada de acero, especialista en fraudes patrimoniales. Desde el primer momento dejó claro que no toleraría juegos ni engaños. El juez inició la sesión pidiendo las pruebas. Diego presentó con aire teatral el supuesto documento de donación del inmueble, afirmando que María lo había firmado libremente. La abogada de María pidió examinarlo detenidamente. Entonces ocurrió el primer giro. Presentó ante el juez un informe pericial que demostraba que la firma era falsificada. El perito caligráfico, convocado como testigo, explicó punto por punto las discrepancias: trazos temblorosos, presión desigual, diferencias en el ángulo de escritura. Diego intentó interrumpir, gritando que todo era una conspiración, pero el juez lo mandó callar con severidad. Luego, Rafael tomó la palabra y reveló que meses antes María le había otorgado un poder notarial para proteger sus bienes. Mostró los registros bancarios que confirmaban que gran parte del patrimonio ya estaba fuera del alcance de Diego y Clara. Aquello cambió por completo el ambiente en la sala. Los murmullos crecieron y la seguridad de los acusados empezó a resquebrajarse. La abogada de María continuó con precisión quirúrgica. Demostró que Diego había ocultado información financiera, que había intentado vender el inmueble a través de un intermediario ficticio y que incluso había retirado dinero de cuentas compartidas sin autorización. Todo quedó respaldado con correos electrónicos impresos, copias certificadas
y declaraciones de antiguos empleados que testificaron sobre las presiones que él ejercía para manipular documentos. Cuando llegó el turno de María para hablar, la sala quedó en silencio. Su voz temblaba, pero cada palabra salía cargada de verdad. Contó cómo la habían aislado, cómo habían tratado de hacerla dudar de su propia memoria, y cómo le rompieron el corazón sus propios seres queridos. Al terminar, el juez tuvo que hacer una pausa porque varios presentes, incluyendo algunos periodistas, estaban visiblemente conmovidos. Finalmente, el juez dictó su resolución provisional. El documento de donación era nulo, el inmueble permanecía legalmente a nombre de María, y se iniciaría una investigación penal contra Diego por intento de fraude y falsificación de documentos. Diego y Clara quedaron en shock, mientras María sentía que por primera vez en mucho tiempo podía respirar. La verdad había comenzado a salir a la luz. Después del juicio, María volvió a su hogar con una mezcla de alivio y cautela. La batalla legal había terminado, pero las cicatrices emocionales seguían presentes. Cada rincón de la casa le recordaba los meses de tensión, los días en que se sintió traicionada y sola. Sin embargo, al mirar alrededor, comprendió que había recuperado no solo su propiedad, sino también su dignidad y la sensación de control sobre su propia vida. Rafael la acompañó durante los primeros días para asegurarse de que todos los papeles estuvieran en orden y de que los registros financieros estuvieran completamente protegidos. María decidió reorganizar su hogar, limpiar las huellas de los intrusos y devolverle la armonía a cada habitación. Mientras colocaba sus plantas y arreglaba el jardín, sentía como poco a poco se cerraba un capítulo doloroso y comenzaba otro lleno de libertad y decisión propia. Lo más importante para María era reconstruir su relación con Clara y Diego, aunque sabía que la confianza estaba rota. Decidió mantener distancia, pero no rencor. Comprendió que no podía cambiar la actitud de ellos, pero sí podía protegerse y vivir en paz. Consciente de la importancia de la familia, María empezó a centrarse en quienes realmente la valoraban. Rafael, algunos amigos cercanos y vecinos que habían observado silenciosamente su lucha y ahora la admiraban por su fortaleza. María también se permitió pequeñas victorias cotidianas que habían estado negadas durante meses. Preparó su café favorita en la mañana sin prisas, se sentó en el jardín a leer bajo el sol y volvió a dedicarse a su pintura, un hobby que había abandonado por las tensiones familiares. Cada gesto le recordaba que la vida podía ser disfrutada, que la resiliencia tiene recompensas y que no todo está perdido, incluso cuando quienes amamos parecen voltearse contra nosotros. Una tarde, mientras organizaba los documentos financieros, María sonrió al ver cómo la estrategia que había planeado con Rafael había funcionado a la perfección. No solo había protegido su patrimonio, sino que había desenmascarado las intenciones de Diego y su cómplice. Sintió un profundo orgullo por haber mantenido la calma, la paciencia y la inteligencia, incluso cuando la presión era máxima. Por primera vez en mucho tiempo, se reconocía a sí misma como una mujer dueña de su destino. Con la tranquilidad restaurada, María decidió que era momento de mirar hacia adelante. Planificó viajes cortos, visitas a amigos y pequeños proyectos personales. Su hogar se convirtió nuevamente en un refugio seguro, un lugar donde nadie podía imponer sus reglas ni manipular su vida. La sensación de victoria no vino de la humillación de otros, sino del control recuperado y la certeza de que su vida le pertenecía. Al final, María comprendió que la verdadera herencia que había protegido no eran solo sus bienes materiales, sino la libertad, la fortaleza y la capacidad de tomar decisiones por sí misma. Su historia se convirtió en un testimonio de justicia, resiliencia y la fuerza silenciosa de quienes saben que nunca es tarde para reclamar lo que es suyo.